Buenas tardes amigos, una vez más un encuentro para hablar un poco de este mundo tan convulsionado que nos está enloqueciendo y envolviendo en una marea realmente que nos está llevando, una corriente que nos está arrastrando. ¿A qué se debe esto? Pues yo creo que, dice llanamente, se debe simplemente a que el ser humano ha obviado, ha olvidado o archivado en el pasado, como más lo quieran decir, todo aquello que tiene que ver con los valores. Los valores han dejado de ser el móvil para las personas. Antes la sociedad se regía más por los valores. Los contratos no había que firmarlos ni certificarlos. Simplemente un apretón de mano, un acuerdo, era más que suficiente. ¿Mm? La palabra se valoraba mucho. Hoy por hoy eso ha dejado de tener validez, ha quedado olvidado en el pasado. Quiere decir que en lugar de evolucionar la sociedad, lo que está haciendo es retrotraerse, se está estancando, está volviendo a los valores arcaicos, por decirlo de alguna manera. Es como la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Qué triste porque yo creo que quienes han cambiado la sociedad han sido más que nada los políticos, el poder, la élite. Esa élite en la que se han autoerigido, en la que se han plantado. Han dejado primar el dinero, la ambición desmedida, la codicia, la sed de poder, porque el poder cambia a las personas, las cambia notablemente. Por muy bien intencionadas que vayan hacia la política, es tanta la corrupción que hay a su alrededor, son tantas las cosas que los mueven y que los incentivan a caer en la tentación, que todos cambian, de una manera u otra cambian. El ser humano va cambiando, pero lo bueno sería que cambiara para bien, no para mal. Por eso, cuando se llega a la política, las personas se tornan más egoístas, se tornan hipócritas. Esa es la palabra que define la política, creo yo. La hipocresía al servicio de la política. ¿Por qué? Porque en sociedades democráticas, en sistemas democráticos que se rigen por sistemas democráticos, lo que hacen es subir a través del voto de las personas, ¿verdad? Democracia, ¿qué es? Democracia es gobierno del pueblo. ¿Cómo gobierna el pueblo? Pues a través de las elecciones. El pueblo elige libremente, en algunos lugares no tan libremente, quién quiere que lo gobierne, qué partido o qué persona le parece el más idóneo, el más adecuado. Sin embargo, en algunos países esa elección democrática, por decirlo de alguna manera, está contemplada solamente con un partido que lo representa. Entonces eso ya no es democracia, para mí es dictadura, porque donde no se admite una segunda participación, el pueblo solamente tiene una elección. En países democráticos, como el nuestro, por ejemplo, o como el que yo nací, en Uruguay, yo creo que Uruguay es un ejemplo en cuanto a democracia, ¿eh? En el mundo, es pionero. Yo aprendí desde el colegio a votar con credenciales ficticias, claro, pero me desarrollaron lo que es en la mente la conciencia cívica. Conciencia cívica quiere decir votar, quiere decir elegir. ¿Mm? Y eso es lo importante, elegir, movilizarse para elegir lo mejor para todos, no para uno solo. Y hay muchos gobiernos corruptos, como el que nos ocupa, que lamentablemente gobierna solamente para sí y para los suyos, para su entorno. Pero a ver, partamos de la base de que los políticos en todo el mundo no son autónomos, no. Lamentablemente el que los dirige es el don dinero, ese señor dinero que es el que rige la vida de todas las personas en este mundo.
Cosa lamentable. A ver, el dinero es necesario, sí, sin dinero no se puede vivir. Pero la ambición desmedida, el hecho de pisotear para trepar, de desgastar la sociedad a costa de un enriquecimiento personal, pues me parece poco loable, realmente. Eso es falta de escrúpulos, falta de humanidad. Y la falta de humanidad es lo que está llevando a la sociedad por un abismo que parece no tener fin, pero que estallará en cualquier momento. Vemos con indolencia como en África niños malnutridos no llegan siquiera a la adolescencia. ¿Cuántos viven estos niños? ¿Cuánto tiempo? 15 años, 20, 30 a lo sumo. Carecen de todo, de lo mínimo elemental. Y el resto del mundo miramos para el otro lado. Nos olvidamos de que existe, no nos interesa. Solo nos interesa lo nuestro, nuestra vida. Y está bien que nos interese nuestra vida. Pero lo que no está bien es que nos olvidemos de que no estamos solos en este mundo. De que hay millones y millones de personas que actualmente están pasando por situaciones límites, por situaciones realmente dolorosas. Dije África, porque en África se carece hasta de lo mínimo elemental, del agua, que es esencial para la vida. Tienen que hacer kilómetros y kilómetros para poder lograr un poco de agua y no potable. Nadie quiere eso para su familia, mucho menos para sus hijos. Pero también hay hambre, hay hambruna. Y muchas de estas personas en África sobreviven gracias a las ONG. Claro que dentro de las ONG también hay personas que aprovechan y se lucran. Pero eso es falta de escrúpulos, eso es hipocresía. La hipocresía está dominando el mundo, así como domina la política. Y son los políticos, es el poder político el que tiene que subsanar estas situaciones. Pero no lo hace porque prefiere dedicarse a ¿qué? Dedicarse a enriquecerse, a favorecer a los ricos y famosos, a los financistas, al capitalismo. Le rinde culto al capitalismo. 8 personas que se reúnen una vez al año, que dirigen los hilos de toda la sociedad mundial. 8 personas que no les basta con lo que tienen, sino que quieren más y más. ¿Y cómo lo logran? Pues oprimiendo a la gente de a pie, como yo, como usted, como todos. ¿Dónde se ajusta el cinturón? Por la clase más vulnerable, por la clase trabajadora. Antes existía lo que se llamaba clase media, pues ahora no existe. La clase media en muchos lugares ha dejado de existir, ha fenecido. Qué lamentable, ¿verdad? Pero lo lamentable es que uno dedique toda una vida de trabajo en procura de encontrar un bienestar para subsistir, para vivir cómodamente junto a su familia, y que estos personajes, esta gente, estos dirigentes mundiales, nos lo impidan. ¿Cómo nos lo impiden? Pues como la ley Mordaza, como la reforma electoral, que no existe pero que debería existir para regularlos, como la reforma laboral. La reforma laboral en este país ha hundido a la clase trabajadora, le ha quitado los derechos, ha aniquilado los derechos, derechos que los antepasados lograron con mucho esfuerzo, con mucha lucha, arriesgando vidas, trabajo, bienestar, todo. ¿Y qué han hecho con la reforma laboral? Pues simplemente borrarlos de un plumazo, facultando que los comerciantes, que los empresarios, el COE, fuera amo y señor de los trabajadores. Entonces, lo que han hecho es dejarnos a la intemperie, otra vez, partiendo de punto cero. Sin derechos, sin logros, con salarios sumergidos, con contratos basura que pueden ser por horas, por días, por semanas, por meses, con salarios que no pagan ni siquiera un porcentaje mínimo de las cargas que el mismo Estado nos cobra, impuestos, 21% de IVA, ¿vale? En las cosas esenciales como son las cosas de primera necesidad no debería existir. Sin embargo, lo que ha hecho con la reforma laboral es favorecer a los empresarios,
bajar sus aportaciones, beneficiarlos, beneficiarlos más. Ningún empresario ha dejado de ganar. Las grandes empresas de este país, todas, han tenido ganancias extraordinarias. Y las que no han tenido ganancias extraordinarias, tampoco han dejado de ganar. Siguen ganando. Menos, de repente, pero siguen ganando. Siguen lucrándose de las personas. Han desarrollado la esclavitud del siglo XXI. Madre mía, qué tristeza. Cuando uno mira las películas de antaño y ve a los esclavos, sobre todo las películas de Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente el racismo y la esclavitud venía a través de los barcos negreros que venían desde África. Cuando uno mira eso, madre mía, es como que nos desmoralizamos, se nos cae el alma a los pies. Pero ¿a quién le importa realmente? ¿A quiénes lo sufrieron? Nosotros lo vemos como si fuéramos testigos simplemente de una obra teatral. Y no fue una obra teatral, fue una realidad. ¿Vale? Eran azotados, ahora nos azotan de otra manera, nos azotan quitándonos servicios, nos azotan recortando en salud, que son cosas que están contempladas en la Constitución, que no se pueden tocar. Nos azotan recortando en educación. ¿Por qué? Pues porque recortando en educación, lo que están haciendo es limitando a la población. Hemos llegado a un punto de que la población, es sabia, porque se informa, porque estudia, porque tiene los medios para hacerlo. No del todo gratuito, como se dice, pero tiene los medios para hacerlo. Y eso no le sirve al capitalismo, eso no le sirve a los políticos, porque hay muchísimos, yo diría que la gran mayoría de la gente, que está mejor preparada, que sabe muchísimo más que muchos de los políticos que nos gobiernan. En la clase que nos gobierna actualmente, hace poco, salió un informe. El 40% de sus integrantes ni siquiera habían aprobado la ESO. ¿Se dan cuenta? Y son gobernantes, y son dirigentes. Entonces cualquier persona preparada, cualquier universitario, puede llegar al poder y hacerlo muchísimo mejor. Muchísimo mejor para todos, ¿vale? No muchísimo mejor para ellos, porque ellos lo han hecho de forma excelente, acatando las disposiciones y acatando todo lo que el IBEX les ha dicho que tienen que hacer. La Unión Europea ha fallado. Somos integrantes de la Unión Europea, pero la Unión Europea se creó con un principio de solidaridad que no está llevando a cabo. Lo vemos en los refugiados. Es el nuevo holocausto del siglo XXI, regido por Alemania. Han hecho tráfico de personas. Quieren luchar contra el tráfico de personas para que las mafias dejen de ser referentes y dejen de lucrarse de las personas. Sin embargo, ellos lo han hecho de manera legal. Han vendido los refugiados a Turquía. Vaya a saber, no se conocen todos los artículos que lo regulan, por decirlo de alguna manera. Pero bajo cuerda seguro que eso faculta a que Turquía pase a formar parte de la Unión Europea, que es una cosa que lleva años intentándolo, ¿vale? Pero este tráfico de personas, a este sector de personas, no les han solucionado su problema. Estas personas son personas normales, sirias, que tras 5 años de guerra están huyendo de la guerra, de la muerte, de la miseria, de la precariedad. Están buscando un futuro para sí y para sus hijos. Y la Unión Europea se lo está negando. Eso es falta total de solidaridad. ¿Y qué hacen? Se los venden a Turquía. ¿Y qué pasa en Turquía? Lo que pasó este fin de semana. Que los matan. Los matan como si fueran animales. ¿Ese país tiene que ser integrante de la Unión Europea? Yo creo que no. Sobre todo si la Unión Europea sigue jactándose de ser ejemplo. Y no es ejemplo de nada, porque los partidos que gobiernan cada uno de los países de la Unión Europea se han unido en contra de la mayoría de la gente. Lo vemos aquí a diario. Yo vivo en un pueblo que se supone que tiene una calidad de vida mucho mejor que cualquier ciudad. Hasta hace poco tiempo, hasta hace 5 años. Aquí no se veían en las calles personas durmiendo en la calle, durmiendo al aire libre,
ni en las playas, ni en los bancos de la plaza, ni en los cajeros. No se veía, no existía, y ahora existe. Hay una pobre mujer que deambula de lado a lado, sola, que bajo lluvia, sol, viento, lo que sea, esa persona duerme en el banco de una plaza, en el banco de una calle, arropada con una manta que le habrá dado no sé quién. Y todos pasamos por su lado y la miramos simplemente. Pero ¿qué hacemos para modificar eso? Nada. Lamentablemente no hacemos nada. Y quienes queremos hacer algo, en mi caso particular, me comuniqué directamente con el alcalde, y nos vemos con las manos atadas, porque no pueden hacer nada, porque no quieren, o porque no se les antoja, ¿vale? Pero como esa persona, hay otras nuevas aquí. Hay hermanos. Son colectividades nuevas que han ingresado a través de la Unión Europea, libremente por la frontera. ¿Y qué podría decir? Que es un desmedro total hacia la sociedad. El hecho de no darle, de no proporcionarle a estas personas la posibilidad de tener una vida normal. No digo darles todo, no, sino brindarles la oportunidad de que se lo ganen, brindarles la oportunidad de abrir. A ver, España es un país que se jacta de no querer a los inmigrantes. Los ha intentado echar de todas maneras, a diestra y a siniestra, y necesita de los inmigrantes. Necesita de la mano de obra de los inmigrantes, porque España no tiene una natalidad que la caracterice para asegurar un futuro. Esperanza. Dentro de pocos años, no me voy mucho más allá del 30, será una población envejecida, totalmente envejecida. ¿Y quién producirá entonces? ¿Quién trabajará? Los inmigrantes han traído a este lugar sus brazos fuertes y sus vientres fecundos, ¿vale? Pero tampoco puede hablar España en contra de la inmigración, porque España ha sido inmigrante toda la vida. Mi abuelo cruzó el océano Atlántico hasta América del Sur, ¿vale? Se estableció primero en Buenos Aires y después en Montevideo. Pero ¿qué pasa? La gente, la sociedad actual, carece de conocimientos históricos, no conoce sus orígenes. Y en mi país, Uruguay, todos descendemos de españoles o de italianos, la gran mayoría. No hay nativos. ¿Por qué no hay nativos? ¿Lo saben acaso muchos de los españoles? No hay nativos porque en la época de la colonización, cuando llegaron al Río de la Plata, los mataron a todos. Y los dos únicos que quedaron, los dos únicos indígenas charrúas que quedaron, fueron enjaulados y traídos a Francia, exhibidos como si fueran animales salvajes, y allí murieron de tristeza. En América Latina, en algunos países, quedan algunos indígenas. ¿Sí? En el norte de Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en las profundidades del Amazonas, en Brasil, en Perú, en Ecuador, sí quedan. En Uruguay no quedó ninguno. En Uruguay vinieron los españoles y plantaron su bandera y nadie les pudo decir nada porque nos habían desarmado. Después vinieron los ingleses también. Vino la invasión portuguesa. Vinieron todos, hasta los franceses, los italianos. Entonces Uruguay es una multiculturalidad tremenda que las actuales generaciones descienden de países europeos. ¿Vale? Mi abuelo fue uno de ellos. Mi abuelo cruzó, pero mi abuelo en el año 1936 se vino a luchar por su tierra y aquí murió. Mis orígenes son españoles y lo digo con orgullo. Ahora yo soy uruguaya de nacimiento, pero siempre amé esta tierra y por eso es que me duele tanto que esté como está, que esté en las condiciones que está, que discrimine cuando no debería discriminar a nadie. No debería discriminar porque, pues dice llanamente, porque España es inmigrante. Desde Galicia
Barcos enteros se fueron a la Argentina. También fueron italianos. En Argentina también. En Buenos Aires, en todas las provincias. La gran mayoría descienden de italianos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para solucionar el problema que hay aquí de la discriminación, de la marginalidad hacia los inmigrantes? Pues nada. Miramos para otro lado. Protestamos. Pero protestemos para el bienestar de todos, porque todos somos parte de esta sociedad. El artículo 19 de los derechos humanos dice que podemos vivir cada uno en el lugar de la tierra donde se nos antoje. La libre elección, un mundo sin fronteras, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han firmado la gran mayoría de los países. ¿Y quién lo cumple? Nadie. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues uniéndonos. Hay un viejo proverbio, un viejo refrán que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Y a eso le temen justamente los gobiernos. Los gobiernos intentan dividir a las personas, porque no les interesa tener un bloque de seres humanos que vayan en un mismo punto, en una misma dirección, buscando fines comunes, porque no pueden con ellos. Pero sí pueden si los dividen. ¿Y cómo los dividen? Pues en este país lamentablemente los dividen mintiendo, creando discordia, sembrando el miedo. El miedo es el arma que siempre han usado los políticos en todos los lugares del mundo para poder dominar a la gente. Es lamentable que esto pase, muy lamentable. Pero lo más lamentable es que los partidos de derecha se valgan de la supremacía que han logrado gracias a que el pueblo lo ha votado para prevalecer y para intentar dominar y hacer su voluntad. Lo que yo no entiendo es cómo existen personas trabajadoras, personas humildes, que lo sigan, porque la derecha jamás ha gobernado para el pueblo, siempre ha gobernado para sí, para la riqueza, para el capitalismo. Siempre los va a favorecer a ellos, jamás de los jamases va a favorecer a los trabajadores. Siempre los ha hundido. Y eso lo ha hecho ahora en España. Y lo han hecho todos los partidos de derecha en Europa. Por eso estamos como estamos. Bueno, amigos, por hoy voy acabando. Me iré explayando porque me gustaría que a través de este medio despertar una conciencia social. No ni de izquierdas ni de extrema izquierdas, no. Esto no es cuestión de ideología política, esto es cuestión de recuperar valores, esto es cuestión de luchar por el bienestar de todos. No se puede de otra manera. Esto va mucho más allá que lo que es un ideal político. La izquierda ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho cosas malas. La derecha en general todo ha sido malo. El término medio siempre ha sido el ideal, pero ¿quién se sitúa en el término medio? Nadie. Nadie. Una vez en el poder todos se venden, como pasa ahora en España. Formar gobierno es todo un puzzle. Madre mía. Hay tantas cosas, tantos intereses de por medio. Hay tanta bajeza, tanta hipocresía, que realmente da pena levantarse y encender el televisor, porque lo que escuchamos es deprimente. Es falta de solidaridad, falta de humanidad total. Total y absoluta. Pero bueno, aquí acaba por hoy mi intervención. Buenas tardes.